Ondas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos oyentes de ERPE, de nuestro canal abierto, y así también a los que siguen en diferentes redes sociales, estamos nuevamente con ustedes desde los territorios. Prácticamente hoy estamos en Guamote, otro de los cantones de la provincia de Chimborazo. En esta vez estamos con el presidente de una de las organizaciones históricas del cantón Guamote, la organización Hatun Ayllu, con quien estamos con el presidente. El compañero también es dirigente de educación de la organización provincial Movimiento Indígena de Chimborazo. En esta ocasión vamos a conversar en el marco de derechos colectivos, en la recopilación y difusión de derechos colectivos. En estos días pues se ha vuelto álgido este tema de la educación intercultural bilingüe como tal. Bueno, por el momento como que no se entiende mucho estas situaciones de que desde las autoridades nacionales quieren entregar a un cantón, y mientras que en un cantón ya estuvo estas direcciones asentadas y ahora quieren trasladarlo, y por ende como que se genera una controversia, en este caso entre los pueblos y nacionalidades. Por ende estamos con el dirigente cantonal y provincial, con el compañero José Quispe Morocho, quien nos va a aclarar al respecto. Como les decía, desde el marco de los derechos colectivos vamos a enfocarla. ¿Cómo está viendo esta situación que vive nuestra educación intercultural bilingüe? Estimado José Quispe, buenas tardes. Buenas tardes, Ayichis y Ayipacha. A cada uno de ustedes quienes siguen la señal de este medio de comunicación, pues que Dios Todopoderoso colme muchas bendiciones. También un saludo caloroso a nombre de Federación de Organizaciones Indígenas Campesinas Hatun Ayllu Cabildo Guamote, que es fundado de 1971, que es una organización histórica de tanta trayectoria desde tiempos de huasipungos, desde las haciendas. Hoy está vivo con las organizaciones de base de Cantón Guamote. Sí, lo que usted acaba de decir es verdad. Bueno, como educación intercultural bilingüe, el fruto de la lucha social de nuestros taitas y abuelos desde 1988, donde ya sí vino la educación intercultural bilingüe, desde los gobiernos del centro o de la derecha, pero al fin sí nos puso a consideración donde teníamos la autonomía de la educación intercultural bilingüe, tanto técnica, pedagógica, administrativa y financiera nosotros hemos tenido. Todo eso, esa autonomía, supuesto un gobierno que le llegó a fortalecer a los pueblos y nacionalidades, más bien en vez de fortalecer, quitó todos esos derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, en este caso, educación intercultural bilingüe, salud indígena, PRODEPINE, CODEMPE y otras instancias de los pueblos y nacionalidades adquiridas y administradas por nuestros hermanos. Entonces nos ha quitado. Entonces eso, después de una década, como que quieren asomar a decir, pero es que yo voy a devolver o yo le voy a dar. No, más bien ya fue derechos adquiridos del fruto de la lucha social. Ningún gobierno tiene esa conciencia o la amabilidad de decir que esto es derecho de los pueblos y nacionalidades, hay que dar. No, más bien todo se ha conseguido con la lucha social. Y por eso es que hoy igual, movilización de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, 2019, también 2022, a lo mejor en ese entonces, pues por más gobierno que sea, a lo mejor sí nos han entendido, han sentido o han palpado
de que sí, esto hay que devolver. Pero eso es ahora que viene en megaja querer devolver, ojalá con eso satisfacer a los pueblos de eso. Pero realmente no, porque esto tiene que devolver, porque era nuestro derecho ya adquirido. Hasta el momento, porque prácticamente antes, en su momento de estructuración, se pueda decirles que había dirección nacional, direcciones provinciales, y luego pues, pasó a ser también direcciones distritales, así por cantones divididos en dos y todo ello. Prácticamente desde allí se viene deteriorando la autonomía, todo lo que se puede decir administrativa, financieramente, estimado dirigente. Sí, realmente, bueno, las políticas de cada gobierno, antes había direcciones provinciales, se decíamos el hispana y la bilingüe. Después decía el código, vamos por el código, decía el código H es hispana, código B es la educación intercultural bilingüe. Entonces, direcciones provinciales supuestamente para dar mejor atención, mejor servicio, descentralizaron en los cantones de cantones, ellos pusieron distrito. Hoy ese mismo vuelta quieren, ¿cómo dicen? Escribieron y ahora quieren borrar con el mismo codo de ellos mismos, ¿no? Entonces, o sea que en eso pues, bueno, hay veces nuestros hermanos o nosotros también somos humanos, de repente somos frágiles o débiles en eso, pues entonces de eso nos aprovechan, ¿no? Entonces yo más bien por eso lo que le digo hoy, mediante un decreto que le hace el gobierno nacional y ministra de Educación, en este caso, antes era Dirección Nacional, ahora se llama Secretaría, Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Secretaría. Bueno, ellos dicen, entre comillas, ya es a rango de ministerio, pero realmente tiene que dar la administración financiera, técnica, económica, y todo eso podría ser, ¿no? Pero siempre y cuando ya le den. Y hasta ahora solo está dicho, entre comillas, o sea que acción real no hay. Todo está administrado por el mismo gobierno y por una misma ministra. A la final, como al inicio usted manifestaba de que todas estas instituciones, todos esos derechos, no ha sido que simplemente una dádiva del gobierno, sino también ha sido la lucha constante de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ahora como que fuera una fuerza, una camiseta de fuerza de cada gobierno, unos vienen con un ofrecimiento y otros con un ofrecimiento, qué van a devolver, qué no van a devolver, qué van a descentralizar, qué van a concentrar, todas esas cuestiones, cómo defender colectivamente sin que seamos afectados entre los pueblos, entre los cantones, entre hermanos indígenas, a la situación última que está localizada acá en la provincia de Chimborazo. Esta situación, este decreto que le hizo el gobierno está a nivel nacional, a nivel de todo el país está esto, tanto en la Amazonía como en la sierra y como en la costa ecuatoriana está la situación con ese decreto movido. Hay absorben algunos distritos, unifican a otra, por ejemplo, caso Riobamba, absorbe el distrito Colta-Guamote, pero código H, ¿sí? Código H, va para Riobamba y desde Riobamba se va. Código B, el código B, vuelta, ahí se han hecho un análisis, una evaluación, bajo un estudio técnico, entonces he dicho, a ver, bueno, la educación intercultural, ¿dónde mismo está? La cuna. Entonces han visto de que, a ver, Cantón Riobamba, Colta, Guamote y Alausí, y otros cantones, entonces sí se ha visto de que en Cantón Guamote está mayor número de los estudiantes, mayor número de los profesores, mayores instituciones educativas, tanto básica, media, básica superior, bachillerato, toda esa situación. Entonces, por esas razones, yo creo que hoy, como autoridades, hago un llamado a la unidad entre las autoridades de los cantones, entre los dirigentes de las organizaciones, entre los ex autoridades que ya se pasaron también. Hay que unir para no caer en ese rutinario que ponen los gobiernos para verle así discutiendo entre unos y entre otros, no, sino más bien llamo a la unidad, sentémonos todos, pongámonos de acuerdo y vamos trabajando y digamos devuelva porque eso ya era de nosotros. ¿Qué pasa ahora con la gestión ya a nivel nacional? Por decir algo, el señor Antun, él está frente a este sistema de educación intercultural bilingüe en el país. ¿Cómo
ha visto, qué es lo que ha manifestado. No sé si ustedes tienen algún tipo de contacto con la autoridad nacional al respecto de la educación. Movimiento indígena, movimientos de pueblos y nacionalidades del Ecuador, cuando en la movilización de 2019 y 2022 nosotros pusimos 10 peticiones, ¿no? 10 peticiones. Dentro de eso, una de las peticiones está de tema de la educación intercultural bilingüe, que tiene que ser autónomo. La administración técnica y pedagógica y financiera, eso cosa de que no se ha cumplido absolutamente nada. Y ahora deberíamos evaluar al estimado Antún, que ya se va por 4 años. Estaba en tiempo del ex gobierno y ahora con este gobierno hay que evaluar qué hizo para los pueblos y nacionalidades. Y tiene que rendir cuenta el señor secretario nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Ya veremos ahí, él dirá que esto hemos hecho por el beneficio de los pueblos nacionales, hay que aplaudir. Y caso contrario también hay que decirlo claro las cosas. Bueno, estas son las palabras del señor José Quispe Morocho, uno de los dirigentes del movimiento indígena de Chimborazo, como les decía también de la organización Hatun Ayllo del Cantón Guamote. Prácticamente, por el momento, como que estas situaciones, estos problemas afectan a los derechos colectivos que nosotros estamos mencionando o que estamos recopilando y difundiendo a través en el marco de derechos colectivos en nuestra provincia y de los pueblos y nacionalidades. Son las situaciones que nos está pasando, afectando por el momento, y nosotros les daremos seguimiento al respecto para seguir informando y difundiendo. Gracias. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.